¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, amigas y moronas. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso adobo de chile mulato con chile guajillo. Queda delicioso, así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Comenzamos la receta agregando 2 deditos de agua en una cacerola. Enseguida encendemos la llama y agregamos 1/4 de cebolla, 3 chiles guajillos sin pedúnculo, 4 chiles mulatos, 2 dientes de ajo grandes. Lo vamos a cubrir y aquí tengo ya mi arroz blanco. La receta también está en el canal. Lo vamos a dejar aquí por 15 minutos. Pongan timer. Ya que hirvieron por 15 minutos, checamos que nuestros chilitos estén bien suavecitos. Listo, quedaron perfectos. Apago la llama, los dejo enfriar un poquito y ya que están tibios, los traemos a la licuadora. Pasamos todo al vaso de la licuadora y vamos a incluir el agua de cocción, toda el agua de cocción. Tapamos nuestra licuadora y agregamos un trapo húmedo encima. Ya que quedó perfectamente molido, en la misma cacerola vamos a agregar manteca de cerdo. Puedes usar aceite vegetal, no sabe igual. Además, la manteca es muy saludable. Ya se desbarató la manteca, va a ser momento de colar nuestro adobo. Cuidado, brinca mucho. Te recomiendo usar un colador ancho. Con un machacador de frijoles vamos a sacar todo el adobo para tener lo menor que se pueda de merma. Si usas un machacador como el mío, te ayuda a ejercer más presión y casi no desperdicias. Vean qué terso está quedando. Presiona bien contra el colador. Ya que sacamos todo nuestro adobo, vean qué bien coladito quedó. Brinca mucho. Vamos a agregar un cucharón o media taza de caldo de pollo o de caldo de res o de la carne con la que tú vayas a comer tu adobo. Agregaré 5 gramos de sal, te recomiendo siempre sal de mar en grano, 2 pizcas de pimienta negra, 2 pizcas de orégano molido, machácalo así con tus manos. Integramos muy bien. Dale siempre tiempo a que los ingredientes se amalgamen, a que la sal se desbarate antes de probar y volver a salar. Ahora que ya está comenzando a hervir, es momento de agregarle el vinagre. Yo pondré una cucharadita porque es media receta. Volvemos a mover. El vinagre te ayuda a equilibrar mucho la salsa. No dejes de ponérselo. Si vieran a qué huele la cocina, ya quisieran estar aquí. Está haciéndoseme agua la boca. Vamos a probar la sal. Está rico, pero me falta un poquito de sal. Le vamos a agregar otros 5 gramos. La sal es al gusto. Como siempre, pon la sal y dale 10 segundos mientras le mueves a que se disuelva. Vuelves a probar y entonces vuelves a salar.
De otra manera, se nos puede salar el guisado y se nos va a echar a perder. ¿Ya quedó? ¡Delicioso! Ya hirvió por un ratito. Huele exquisito y ya se redujo un poco. Así es que es hora de apagarle. Lo vamos a dejar aquí a reposar por 15 minutos. Lo cubrimos y esperamos para servir. Listo. Lo vamos a emplatar con un poquito de arroz blanco. La receta está también en el canal. Lo ponemos de esta forma. Colocamos el plato encima. Así. Le golpeas 3 veces. Y listo. Como de restaurante. Ponemos el pollo, las costillas, la carne que tú prefieras. Y mira nada más qué delicioso quedó el adobo. Súper terso. Vean nada más qué delicia. Quedó exquisito. Espero que disfruten muchísimo de esta receta, que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.